Bienvenidos a un nuevo video de Solid Mechanics. Ha pasado algo de tiempo para que este nuevo video salga, pero todo tiene una explicación. He tenido algunos cambios, sobre todo laborales. Entonces me ha costado algo de tiempo acostumbrarme a estos nuevos cambios, pero lo importante es que el proyecto no se ha detenido y en esta oportunidad vengo a compartirles el ensamblaje de esta parte del vehículo. Si acercamos un poco y revisamos, esta es la parte electrónica de control del AV, ¿ok? Y les quiero mencionar también que he escrito un post sobre el ensamblaje o sobre este componente, que si no lo han leído todavía voy a dejarles el link en la descripción, ¿de acuerdo? Sin más demoras les voy a mostrar el ensamblaje de este componente. Empecemos con el ensamblaje de nuestra bandeja de componentes electrónicos. Tengo que comenzar diciéndoles que esta bandeja está diseñada específicamente para que soporte o sostenga todos los componentes que vamos a instalar. Eso quiere decir que vamos a encontrar una ranura o un agujero, un espacio específico para que todos los componentes entren dentro de nuestro cilindro. Lo que estoy haciendo en este momento es instalar las tuercas M4. Estoy utilizando un alicate de presión que me ayuda a colocar la tuerca dentro de la ranura. Recuerden, les dije que cada uno de los componentes tiene un espacio o una ranura específica. Es por eso que todo el procedimiento de ensamblaje será muy intuitivo. Dentro de este ensamblaje vamos a tener dos diámetros para los pernos. Vamos a tener pernos M4 y también pernos M3. Es por eso que dentro de esta base o de esta bandeja impresa también vamos a encajar pernos M3 en las ranuras. De igual forma me apoyo con el alicate de presión. Este procedimiento es algo largo, así que vamos a pasarnos al siguiente proceso. Ahí estamos colocando la última tuerca. Y me estaba olvidando que en la parte posterior también tenemos tuercas adicionales. No nos vayamos a olvidar de estas tuercas porque sostienen unas piezas que son muy importantes y que veremos a continuación. Los siguientes componentes o las siguientes piezas que hay que colocar son estos discos centradores. La función de estos discos es básicamente generar presión dentro del cilindro de aluminio para que la bandeja no vibre por dentro, ¿ok? Recordemos que en general la bandeja y todo el ensamblaje tiene un diámetro menor al diámetro interno del cilindro. Si es que la bandeja no tuviese estas piezas o estos pequeños centradores, estaría suelto dentro del cilindro y empezaría a vibrar y quizás genere alguna falsa lectura o algún ruido dentro de la lectura de los sensores de navegación. Por eso es súper importante colocar estas piezas, ¿de acuerdo? Lo siguiente son estas borneras, que si se dan cuenta tienen ahí un puente en color negro y la otra tiene un puente en color rojo para señalizar la polaridad. Y básicamente lo que hacen estas borneras es encargarse de la distribución de la energía dentro de la bandeja, dentro del cilindro, ¿ok? Para instalar estas borneras simplemente colocamos unos pernos. En este caso tenemos que usar unos pernos M4. Si no estoy mal, son unos pernos M4 por 12 o unos pernos M4 por 10. ¿Ok? Recordemos que previamente ya hemos colocado las tuercas, entonces al momento de colocar los pernos ya vamos a tener la contraparte previamente instalada. ¿Ok? Ahí estoy colocando el último perno, un ajuste adicional y con eso estamos listos.
El siguiente componente es uno de los más importantes y es la Raspberry Pi. Ahí la posicionamos, también tiene sus taladros, sus agujeros, su posición exacta. Y encima de la Raspberry Pi va un soporte especialmente diseñado para sostener a la Pixhawk. ¿Okay? Aquí el procedimiento es bastante sencillo. Tenemos que colocar los pernos, en este caso son unos pernos M3. Se le coloca también su espaciador. Hay que tener cuidado de que no se caigan. Ahí colocamos los 4 pernos. Es un poco compleja la operación, pero si uno tiene cuidado no se te van a caer los espaciadores. Ahí estamos colocando el último perno con el último espaciador. Y lo que hay que hacer es básicamente girar el soporte de la Pixhawk con los pernos sobre la Raspberry Pi. Recordemos, en la bandeja también hay unas tuercas M3, ¿ok? Y al ajustar los pernos estamos estamos asegurando la posición de la Raspberry Pi y la posición del soporte para la Pixhawk. Vamos con el siguiente componente, que en este caso es nuestra fuente de poder. Aquí la podemos ver. Y al igual que todos los componentes dentro de esta bandeja, tienen una posición específica, una posición diseñada para colocarla. Aquí colocamos los pernos y al igual que con la Raspberry Pi simplemente ajustamos, recordando que del otro lado tenemos una tuerca que nos ayudará a hacer presión y a fijar el componente. El siguiente componente, y es otro también de los importantes, es la Pixhawk. Les había dicho que también tiene un espacio específico diseñado para colocar la Pixhawk. Y la forma que yo utilizo para colocarlo, para instalarlo, es utilizar cinta de doble contacto. ¿Okay? Entonces ahí están viendo cómo le coloco la cinta de doble contacto. Un pedazo pequeño nada más, no necesita en realidad más. Y aquí lo complejo básicamente es quitarle la cinta. A veces es un poco demorado y un poco tedioso. ¿Okay? Pero con algo de paciencia, quizás con alguna herramienta especial, una pinza o algo así, tampoco tan especial, es posible de retirar. Ok, sale el protector de la cinta y coloco la Pixhawk. Aquí yo ya tenía el cable a la mano, entonces decidí simplemente conectarlo para que no quede suelto. Ok, el siguiente componente o el siguiente subensamblaje que voy a colocar son los controladores electrónicos de velocidad. Okay. Estos controladores los he pegado también con cinta doble contacto a una placa, ¿okay?, que encaja exactamente en la bandeja. Esto me permite o me da cierta practicidad para instalarlo. ¿Okay? Si se dan cuenta, el controlador de velocidad ya tiene los cables soldados y también tiene el otro extremo del cable colocado en uno de los puntos de la bornera. ¿Okay? Entonces, esto también facilita mucho el ensamblaje. A las borneras se les coloca o se pasa unos pernos también M3, ¿ok? También tiene un espacio, o bueno, un perno específico para colocar e instalar las borneras, ¿ok? Entonces, estas borneras grandes o esta bornera larga, que son de 9 puntos, está instalada en una especie de primer nivel. Y en un segundo nivel voy a instalar una bornera un poco más corta de 6 puntos. Ahí lo que estoy haciendo es instalar unos espaciadores, ¿ok? Si no estoy mal, son unos espaciadores M3 por 15, ¿ok? Ahí simplemente es cuestión de asegurarlos.
los aseguro con la mano y les doy un ajuste final con una herramienta que tengo ahí. También lo pueden ajustar con una pinza si es que no tienen una herramienta especial. Ok, y ahí voy con la bornera que es un poco más corta, la de 6 puntos. La de 9 puntos claramente me va a servir para conectar los controladores de velocidad con los 3 motores que tiene la V. Y la bornera de 6 puntos me va a servir para conectar los 2 servomotores que tengo. ¿Ok? No me había dado cuenta, pero los cables de señal para los controladores de velocidad me quedaron por debajo. Entonces ahí se me complicó un poco jalarlos hacia la parte superior. Así que igual, cuando estén realizando la instalación, procuren tener los cables de señal ya en la parte superior, así se les va a hacer mucho más fácil. Ahí conecto el segundo cable de señal y vamos con el tercero. Listo, ahí tengo conectado ya los 3 controladores de velocidad. Ya con esta tarea terminada, por el otro lado lo que nos queda es conectar los cables de alimentación de los controladores de velocidad en estas borneras de distribución. ¿Ok? Retiro las tapas y con un desarmador desajusto los puntos donde me voy a conectar y ahí voy conectando uno por uno los cables. Recuerden, los cables rojos con el puente de color rojo, ¿ok? Y los cables de color negro con la bornera que tiene el puente en color negro. Esa parte es sencilla. Para que todo tenga forma, ¿okay? Y para que pueda entrar dentro del cilindro y efectivamente sellar, ¿okay? Sellar, digamos, impedir el ingreso del agua, tenemos que conectar nuestra bandeja de componentes electrónicos con nuestra tapa, ¿no? Esta tapa está diseñada específicamente para el cilindro que vamos a utilizar, que ya les he mostrado en videos previos también, ¿ok? Y aquí lo único que tengo que hacer es atornillar o colocarle los pernos, que también son unos pernos M3, sobre los espaciadores que conectan la tapa o el soporte de los O-rings con la bandeja. ¿Ok? Si no estoy mal, estos espaciadores son M3 por 20. Y en realidad esto es todo. Este es todo el ensamblaje de la bandeja de componentes electrónicos. Te agradezco que hayas llegado hasta esta parte del video. Si tienes alguna idea o quieres dejar tu opinión, puedes hacerlo en la caja de los comentarios. Y si quieres ayudarnos, por favor, deja tu like, síguenos para que puedas ver más videos de este estilo. Y si tienes algún amigo que pueda interesarle este tema, por favor, comparte este video.